Bienvenidos nuevamente a este programa De Frente con Óscar Ortiz, un espacio digital en el cual hablamos sobre política, economía, historia, cultura, sobre emprendedorismo, en el cual conversamos con distintos expertos sobre los temas que afectan a nuestra sociedad, sobre los principales problemas de nuestra realidad, de la realidad nacional, de la realidad internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzaremos este episodio de Frente con Óscar Ortiz con una conversación muy interesante con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Es también profesor universitario. Ha sido presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y además ha escrito muchos libros sobre la materia. Doctor Herrera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar, por la invitación. Estamos firmes aquí. Gracias, doctor. Y felicidades por el evento, por el programa. Muy agradecido. En estos días se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto que ya se ha aprobado de decreto presidencial relativo a la amnistía y al indulto presidencial. Primero quisiera que pueda explicarle al público, por favor, en qué consiste esta figura jurídica usted como experto en el área. Ya, a ver, son dos cosas un poco distintas, aunque persiguen lo mismo. En el fondo persiguen la impunidad de algunos hechos delictivos. La amnistía viene del término amnesia, de olvidar, ¿no es cierto? Es una figura un tanto antigua, era muy conocida en aquellos tiempos de las dictaduras militares, por ejemplo. Yo recuerdo, era muy joven, muy muchacho, cuando en el último periodo de Hugo Banzer se dictó la famosa amnistía general y restricta, cuando permitió precisamente que vuelvan todos los dirigentes sindicales, dirigentes políticos que estaban sobre todo fuera del país. Esa es una amnistía, una suerte de perdón y borrón y cuenta nueva, de modo que todos se reincorporan en este caso a la sociedad en aquella época y permiten obviamente la apertura de las libertades políticas, sindicales en aquel entonces. El indulto es una figura que se la ha venido utilizando muchas veces cada fin de año, sobre todo la Iglesia muchas veces ha pedido esta figura se utiliza por razones estrictamente humanitarias, para aquellos condenados que están en la cárcel, que tienen problemas de salud, que tienen una enfermedad terminal, que tienen familia, que tienen hijos chicos, mujeres embarazadas, en fin. Si uno mira las estadísticas que hay en los centros penitenciarios, hay un buen número de personas que deberían acogerse realmente a este beneficio y en ese caso no hay ninguna discusión, ahí impera lo que se llama razones estrictamente humanitarias. No es el caso de lo que ha hecho ahora el MAS. Obviamente utiliza esta figura de las razones humanitarias, pero en el fondo está o amnistiado prácticamente y ha indultado las dos cosas a todos aquellos que hubieran cometido delitos, en este caso particularmente en principio de octubre del 2019 a octubre del 20, digamos. Si me permite, quisiera leer para quienes nos están viendo lo que dice exactamente el proceso, porque como usted dice, normalmente estos decretos son por razones humanitarias para personas que han cometido delitos comunes. Exacto. Por ejemplo, voy a leer el artículo 5, parágrafo primero, que dice: dispone la concesión de amnistía para las personas que fueron procesadas penalmente durante el gobierno de facto en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales de dentro de la crisis política e institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020, lo que usted llamaba de octubre a octubre. Y algo parecido dispone el artículo 8, en el cual ya dispone el indulto por las mismas razones para personas que ya tuvieran una sentencia ejecutorial. Por favor, esto es algo que obviamente no ha estado en los decretos presidenciales de indulto o de anteriores ocasiones. ¿Qué implica todo esto? Es que todo esto está direccionado única y exclusivamente a liberar de responsabilidad penal a todos los hechos que hubieran cometido, en este caso, los dirigentes, simpatizantes y seguidores del MAS.
Y ahí entra todo, eso es lo grave. No puede haber una amnistía o un indulto así, medio indiscriminado para todo. Esto es como una carta blanca que todo el mundo va a entrar ahí. Y por supuesto que esto es discriminatorio porque con toda la razón del mundo muchos otros detenidos pudieran, en este caso, calificar para estar aquí y no están. Ahí hay un problema de constitucionalidad del decreto, de la ley misma, porque, insisto, no está, digamos, encuadrado en eso mismo. Y además es inútil, es innecesario porque hay un decreto de Yanine Áñez exactamente en la misma dirección, pero claro, como ese decreto tenía la finalidad de salvaguardar en este caso la salud de las personas detenidas, y no entraban, por supuesto, todo el grueso del MAS. Ahora lo que han hecho es ampliar todo esto para buscar, en definitiva, la impunidad del MAS. Y ojo, que no solamente comprende lo que hubiera ocurrido, y para todos los casos, para que hubiera ocurrido de octubre a octubre, sino que el artículo 5 en el segundo párrafo habla incluso de aquellos, no es claro a propósito de la ambigüedad, que lo hacen ellos muy a propósito, dice aquellos que hubieran tenido o que no hubieran tenido una sentencia condenatoria en los últimos 15 años, así lo dicen más o menos expresamente, lo podríamos leer, pero claro, el tiempo se nos va. De modo que aquí entrarían incluso no solamente los hechos que pudieran haber ocurrido de octubre a octubre, sino estamos hablando de 15 años atrás. Esto está direccionado exclusivamente a buscar la impunidad de todos los hechos del gobierno de Evo Morales. ¿Y es constitucional, doctor? No, esto no es constitucional, por supuesto, y además esto va en contra de una doctrina muy bien consolidada a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Porque han habido, por supuesto, no es el primer caso, en América Latina han sucedido muchísimos casos donde han buscado siempre el que está arriba, buscar de protegerse y, por supuesto, burlar la justicia y sobre todo burlar la investigación y que se esclarezcan unos hechos. Y eso va en contra, por supuesto, de la justicia como tal, pero sobre todo en contra de las víctimas. Hubo un caso muy interesante en Perú, yo lo escribí esto, lo investigué, donde Fujimori, por ejemplo, su servicio de inteligencia detecta un grupo de muchachos, estudiantes que estaban en una pollada, en una diversión juvenil, y llega la policía, el servicio de inteligencia, y le dispara y mata a 15 personas. Entonces, querían investigar este hecho, la justicia ordinaria quería investigar, pero la jerarquía militar se oponía y comenzó a decir de que eso no era un delito común, que era un delito que debería irse a la justicia militar, por aquí, por allá, y al final, cuando ya querían arrancar con la investigación, vuelve a oponerse la jerarquía militar y finalmente Fujimori saca exactamente una ley de amnistía, donde exoneraba de toda responsabilidad penal a aquellas personas que habían estado en estos hechos y otros más. Entonces, después de un largo proceso, por supuesto, esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte saca finalmente una sentencia y de ahí han habido muchas otras, con lo cual ya se ha consolidado, vamos a decir así, una línea jurisprudencial, de modo que este tipo de amnistía, exactamente como lo que acaba de sacar el MAS en Bolivia, va en contra de los derechos humanos porque, por supuesto, no solamente que institucionaliza la impunidad como tal, lo cual ya es muy grave, sino que impide a las víctimas conocer cuál ha sido exactamente la verdad y sobre todo les impide hacer una investigación lo suficientemente seria como para poder saber a ciencia cierta qué pasó. De modo que muchas personas van a quedar en la nebulosa sin saber qué es lo que pasó, en muchos casos con familiares, desaparecidos, muertos y otros que ni siquiera se va a llegar a comenzar la investigación. Para ser concreto, doctor, por ejemplo, quienes fueron responsables del fraude electoral, que fue comprobado por la OEA, o quienes quemaron los buses Pumacatario, quienes quemaron casas como la de Waldo Albarracín, Casimiro Lema, los responsables de los muertos en Montero, en Cochabamba, o quienes cercaron ciudades para que no llegue alimentos, o incluso unos meses después para que no llegue oxígeno. Todos esos quedarían sin proceso, impune. No es otra palabra, ¿no? Porque el decreto, la ley en este caso, no excluye expresamente a esta figura, por lo tanto se entiende que está incluida. Es más, yo entiendo que todo esto lo han hecho deliberadamente, para llegar a eso. ¿Cuál es la intención de todo esto? Proteger a Evo Morales. Ellos saben en el fondo que hay unas cuentas pendientes y la única forma que se le ha ocurrido ahora, más allá de tener el Poder Judicial como lo tienen, es precisamente esto. Y esto también explica dos cosas. La narrativa del golpe estaba justamente
armándose para llegar a este momento. Claro. Porque claro, la amnistía y el indulto, y sobre todo la amnistía, va en la línea de un gobierno de facto, los gobiernos militares, hay toda una historia aquí detrás, ¿no es cierto?, que yo la contaba al principio. Y por otro lado, por supuesto, estaban armando esta historia de la narrativa del golpe para lo que sea, para la amnistía y para meter a todos estos hechos que son delitos comunes y que no deberían acogerse nunca a un procedimiento de la amnistía o del indulto. Bueno, no es la primera vez que lo intentan. Recordará usted que entre noviembre y diciembre ya del 2019, cuando Evo Morales estaba en México, la mayoría además exigía que se apruebe justamente una norma similar y en la ciudadanía, en la opinión pública, distintos expertos hicieron conocer su protesta de que esto no era inmunidad, sino impunidad. Claro. Y me gustaría si nos pudiera explicar un poquito en qué queda el derecho de las víctimas, por ejemplo, le daba dos ejemplos de personas que sus casas fueron quemadas o de los familiares de quienes resultaron fallecidos justamente cuando los distintos ciudadanos protestaban reclamando en contra del fraude electoral. Es que precisamente las víctimas son, precisamente, si vale la redundancia, doblemente víctimas en este caso, porque no hay ninguna posibilidad judicial, por lo menos, de que ellos puedan activar, gestionar, hacer algún proceso en particular y conocer cuál va a ser su propia situación y, en su caso, quién le puede reparar los daños. ¿No es cierto? Porque esto lo que busca precisamente eso, es hacer una suerte de borrón y cuenta nueva. Queda totalmente todo oleado y sacramentado. Por supuesto que este decreto, y ahí es una pena que la oposición no hubiera dicho nada, además lo hacen en víspera de carnaval y que donde la gente está en otras cosas, hay campaña electoral, han esperado el momento propicio, porque aquí se debería ya haber planteado un recurso de inconstitucionalidad. Es lo que correspondería, ¿no? Es lo que corresponde, por lo menos eso, digamos, ¿no? Lo que corresponde. Y por supuesto que esto en su momento va a tener que llegar al sistema interamericano. Obviamente que el sistema interamericano es bastante burocrático, pesado, entonces, claro, hasta que esto llegue al sistema interamericano y uno pudiera tener un resultado del sistema interamericano pasa mucho tiempo. Ellos lo han hecho sabiendo, además, que está prohibido por el sistema interamericano. No creo que no sepan ese detalle, entonces ahí se ve un poco la intencionalidad política de buscar cómo autoprotegerse desde un típico abuso del poder. Usted hablaba de un tema, como última pregunta, que me interesa mucho que lo aclare y lo explique a la ciudadanía, es que hay una narrativa en todo esto, que no es casualidad que tanto se hable de golpe de Estado. Aquí utilizan el término de que el gobierno de facto, dice, hubiera procesado a algunos ciudadanos por estos conflictos, hablan solo de conflictos. Y resulta que con esto el propio presidente Arce repite una y otra vez lo del gobierno de facto. Pero mire la contradicción. Ese gobierno, que fue el de transición democrática, justamente fue el gobierno que ha llevado adelante todo el proceso electoral bajo el cual se inicia esta nueva gestión. Es el gobierno al cual la Asamblea Legislativa anterior, dominada por el MAS, por ejemplo, le enviaba las leyes para que sean promulgadas y que incluso ellos mismos amenazaban, incluido el presidente Arce, que si no se promulgaban iniciarían procesos judiciales. ¿Podría explicarnos su criterio sobre este tema, por favor? Bueno, está totalmente, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, que nunca ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Es imposible que haya un golpe de Estado cuando todos los poderes siguen funcionando, ¿no es cierto? Y los militares no ocupan ningún cargo, los golpes uno los asocia con las militares precisamente cuando eran los que salían del cuartel y tomaban el Palacio de Gobierno. Aquí no vio nada de aquello. Es más, el poder legislativo siguió funcionando en manos del MAS, siguió haciendo oposición después de ahí, bloqueando incluso al gobierno de transición. ¿Y el órgano judicial siguió funcionando con los jueces electos anteriormente? Lo único que cambió fue el órgano electoral y el poder ejecutivo. ¿Con los votos de la bancada del MAS? Con los votos de la bancada del MAS. Y además el MAS sacó una ley donde viabilizaba todo esto. Entonces, ¿de qué golpe de Estado estamos hablando? Por supuesto, insisto, todo eso es una narrativa inventada a propósito para este tema, ¿ok? Y aquí también esto explica por qué no hay reforma judicial. Porque, por supuesto, con un sistema judicial fuerte, independiente, imparcial, fortalecido, una cosa como esta no va. Porque claro, le van a llevar a los jueces esto y como no está claro en la ambigüedad, ellos se aprovechan y le van a decir, bueno, si esto no es amnistía, esto es indulto, cualquier cosa, pero igual tienen la vía para obligarlo a que se pronuncie. Y claro, un poder judicial, insisto, totalmente debilitado, prostituido como el que tenemos, es el instrumento perfecto para viabilizar esto.
Doctor Herrera, realmente le agradezco muchísimo por su participación en este episodio. Sus respuestas han sido muy esclarecedoras. Esto es lo que buscamos con este espacio digital, que se analicen, se discutan, se debatan temas que son importantes, que son profundos, que tienen trascendencia y que muchas veces pasan sin mayor discusión. También le comento que este es un espacio digital y siempre estamos leyendo lo que nos escriben en las redes. Del anterior episodio recibimos varios comentarios que nos pedían discutir sobre la justicia. Usted es un experto, mencionó un poquito en su última respuesta. Obviamente esto tiene que ver también con la justicia, pero también me gustaría invitarlo y vamos a trabajar en ello en un próximo episodio para tratar de la necesaria reforma de la justicia. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, excelente, yo estoy disponible para cuando sea convocado y la verdad es que hacía falta un espacio así porque uno de los grandes déficits del sistema democrático es que no hay debate. Así En es. Bolivia nos hemos acostumbrado de que las cosas vienen, llegan y pasan y no ha habido por los 14 años largos que hemos tenido, digamos, donde yo creo que no hay debate y nada mejor que debatir, que poder discutir, escuchar otras razones, escuchar otras voces, porque finalmente nadie es dueño de la verdad. Así es. Eso es lo que buscamos. Gracias Entonces, nuevamente. excelente y gracias por la Gracias. invitación. Continuamos con este episodio de Frente con Óscar Ortiz y tendremos la oportunidad de conversar con una de las profesionales y economistas más destacadas de Bolivia, la doctora Amparo Bolivián, quien tiene un doctorado en econometría, ha sido viceministro de Inversión, ministro de Vivienda, es la única persona que fue electa constitucionalmente como presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional. Tiene una larga carrera en el Banco Mundial, donde trabajó más de 20 años y actualmente se ha jubilado de este importante organismo internacional. Amparo, realmente le quedo muy agradecido por aceptar esta invitación y darnos la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias, Oscar. El gusto es mío. Gusto de verte y saludar a todos tus audiencia a través tuya. Así es, muchas gracias. Usted tiene una amplia carrera internacional y desde ese punto de vista me gustaría que nos comparta su visión sobre el impacto de la pandemia en la economía internacional. Obviamente es algo que también tiene consecuencias para la economía boliviana. ¿Y cuáles son las perspectivas de recuperación que ve para superar lo que ha sido el golpe de la pandemia? Bueno, creo que hay dos preguntas, una sobre el impacto y otra sobre las perspectivas a futuro. El impacto es enorme, es algo que no hemos visto en nuestras generaciones nunca. Ha sido una cosa muy sorpresiva y con un impacto muy grande, no solamente en términos de caída de la producción, que varía de país a país dependiendo de su estructura económica, sino también acerca de la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de prestar servicios. Estoy hablando teletrabajo, teleeducación, hasta telemedicina y muchas otras cosas. O sea, ha afectado profundamente, no solamente en cuanto al PIB, digamos, sino también en la forma de hacer las relaciones económicas en la sociedad. Y creo que este cambio en la mecánica es algo que va a permanecer, tal vez no 100% teletrabajo, pero tampoco 100% presencial, tal vez dependiendo de las profesiones, obviamente, pero la gente no creo que vuelva a ir 5 días a la semana a su oficina, tal vez irán 2 o 3, y creo que va a haber un impacto de largo plazo, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. En cuanto a las perspectivas, yo no soy experta en el tema de pronósticos, pero y además que no tengo nada más que decir de lo que ya se ha dicho y se puede leer en artículos académicos, informes de los organismos internacionales, reportajes en revistas especializadas como The Economist. O sea, no tengo más que agregar a todo eso. Pero sí hay un par de mensajes que me gustaría transmitir a tu audiencia. El primero es, por una cuestión puramente aritmética, si un país decrece el 10% un año y al año siguiente crece 10%, no está al mismo nivel. O sea, Claro. si empezaste el 1 de enero con 1,000 y terminaste en 900 y al año siguiente empezaste en 900 y termina en 990, todavía no llegaste al 1,000, ¿no es verdad?
Y además que no creo que la tasa de crecimiento al año siguiente de la pandemia, que es este año, el 2021, la tasa de crecimiento pueda ser equivalente en magnitud, pero de sentido contrario a la del año anterior. Y eso por varios motivos. Para empezar, la gente no se va a vacunar inmediatamente y las pronósticos de vacunación varían también de país en país. Es más difícil arrancar que disminuir. Entonces, sí, una de las pocas cosas que yo estoy de acuerdo con el actual ministro de Finanzas es que la recuperación va a tomar por lo menos 2 años o más, dependiendo de los países, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera recalcar es de que la recuperación no solamente va a depender de lo que haga cada uno de los países, sino también de fuerzas que son exógenas a países como Bolivia y en particular, qué es lo que va a pasar con las políticas económicas del presidente Biden y qué es lo que va a pasar con las políticas económicas en China, que es un gran motor, somos dos grandes motores de economías como la boliviana. Creo que la buena noticia en eso es que seguramente va a haber un mayor entendimiento y mayor apertura de mercados con el presidente Biden de la que hubo con Trump, y un mayor comercio internacional es una buena noticia para todos. Así es. Y en ese contexto, ¿cómo ve la economía boliviana? ¿Cuál es el estado de la economía? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales problemas que usted identificaría y los principales desafíos que cree que debemos afrontar? Bueno, yo creo, hay muchísimos, ¿no? Pero no nos podemos extender demasiado, así que me voy a centrar únicamente en lo que yo considero que son las 3 prioridades en este momento. El primero es el tema de las vacunas. Creo que por primera vez en la historia, lo que el ministro de Hacienda debería tener cada día en su escritorio es la cifra de un indicador que no es económico, sino un indicador de salud. A cómo está progresando la vacunación, porque sin ello vamos a estar exactamente igual que el año 2020. Y lamentablemente la situación en Bolivia no es muy buena actualmente. Estuve viendo justamente esta mañana cuáles son las últimas cifras. Mira, te lo voy a poner así. Obviamente depende del tamaño de la población. Entonces no sería justo comparar el número de vacunados en un país y otro que tienen poblaciones distintas. Hay que hacerlo en términos relativos. Entonces, he sacado las cifras por 10,000 habitantes. Por cada 10,000 habitantes, el país que más pinchazos ha puesto es Israel. De cada grupo de 10,000 habitantes, hay 8,500 que ya han recibido 1 o más pinchazos. El segundo país es Emiratos Árabes. Por cada grupo de 10,000 personas, han pinchado 5,600 veces. En Inglaterra, 2,700 veces. En Estados Unidos, 1,900 veces. En Chile, 1,500 veces. En Bolivia, 9. De cada grupo de 10,000 personas, apenas hemos pinchado 9. Eso tiene que acelerarse porque va a ser vital para la recuperación de la economía. Segundo, creo que tenemos que encontrar un nuevo motor de la economía boliviana. Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, el motor de la economía boliviana fueron las exportaciones de gas, tanto en términos de exportaciones como también en ingresos del Estado, balanza de pagos, crecimiento del PIB. Ese fue el motor principal. Y eso fue una herencia de muchos años, 30 años anteriores, de sucesivos gobiernos que estuvieron constantemente impulsando este proyecto. Entonces llega Evo Morales al gobierno y se encuentra reservas de gas, se encuentra contratos firmados de gas, se encuentra impuestos altos al gas, aunque en eso hay que reconocerle que él contribuyó desde la oposición a eso, y además le favorecen los precios internacionales. Entonces era una bonanza increíble. ¿Qué es lo que va a reemplazar eso? Porque ahora ya no hay reservas, los precios están más bajos, ya no hay contratos, entonces hay los mismos impuestos, pero sobre una base mucho más reducida no vale mucho. Me parece que a mediano o largo plazo el litio es una de las mejores potencialidades, pero eso va a requerir también sucesivos gobiernos, igual que en el caso del gas, que le apuesten a ese proyecto de una forma seria. Entonces, ¿qué entre tanto qué? Yo, francamente, no veo otra alternativa que alentar al sector privado y en particular al sector exportador. Esa estrategia de impulsar
el crecimiento del PIB en la demanda interna a través del gasto de gobierno ya no funciona, no porque la estrategia misma no funcione, sino porque no hay los recursos. Entonces creo que hay que diversificar las exportaciones y hay que apoyar, y hay cosas novedosas y muy buenas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un par de empresas bastante grandes que exportan servicios informáticos, pero no reciben el tratamiento de los que exportan bienes físicos. Entonces, creo que eso es importante. Y el tercero es recuperar la institucionalidad. O sea, no veo que podamos salir de la situación actual si no tenemos un sistema judicial medianamente confiable, si seguimos haciendo colas para cualquier trámite y nada está digitalizado, si seguimos con escándalos de corrupción porque no hay transparencia, entre otras cosas, si seguimos con contrabando, creo que el tema de la institucionalidad va a ser clave también. Doctora Vallivian, usted ha concentrado muchas de sus investigaciones y trabajos sobre la microeconomía. Y me gustaría conocer también su impresión, porque todos sabemos de que la economía de la familia, de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas en general ha sido muy golpeada por la pandemia. ¿Qué es lo que se debiera hacer en materia de microeconomía para superar esta situación? Bueno, eso sí que es una pregunta sumamente amplia. A ver, y debo empezar diciendo de que como mi especialidad es econometría y yo me baso mucho en tema de datos, siempre me gusta responder sobre la base de evidencia numérica, que no la tengo en este momento, porque toda la información disponible públicamente no refleja la realidad actual. O sea que lo que voy a decir es simplemente mi impresión y no tiene un sustento en datos. Pero básicamente lo siguiente, a ver, a nivel de las familias, yo creo que hay que distribuir las familias bolivianas en 4 grupos. Los pobres rurales, los pobres urbanos, la clase media y el 10% más rico de la población. A los pobres rurales me parece que probablemente no les ha afectado mucho. Es menos el contagio en áreas rurales, generalmente son agricultores, el consumo de alimentos no creo que haya bajado sustancialmente, o sea que me parece de que esa es un grupo de gente que no ha sido tan golpeado. Los pobres urbanos, en cambio, sí, especialmente durante la época de la cuarentena rígida, porque esa es gente que gana sus ingresos en función a mercados informales, y cuando hay restricciones de circulación y restricciones de venta callejera, etcétera, etcétera, obviamente ellos seguramente han sido los más golpeados, el grupo de los 4 que te acabo de decir más golpeado durante la cuarentena rígida, pero ya a medida que se han flexibilizado las restricciones, es increíble la creatividad que tienen los bolivianos para encontrarse formas de llevar pan a la mesa. Si tú vas por el Alto, la actividad es febril, la gente se ha inventado nuevos negocios, etcétera, etcétera. O sea que sí creo que deben haber sido muy golpeados, pero creo que están remontando. La clase media, ahí también se subdivide en 2 grupos, porque si tú eres un trabajador asalariado y tienes tu empleo firme y tu empleador no ha sufrido, entonces vas a estar bien. Pero si eres una clase media, que eres un trabajador independiente o un microempresario, etcétera, etcétera, también has sufrido y creo que vas a seguir sufriendo bastante. El 10% de mayores ingresos de la población seguramente tiene su colchón y puede ser que esté ganando menos, pero no está sufriendo. Luego vienen las pymes. Bueno, me parece que la fortuna de las pymes está muy ligada a la fortuna de las familias. O sea que básicamente lo que he dicho anteriormente sobre las familias se aplica también a las pymes, pero hay un elemento adicional que es importante para las pymes y es el acceso al crédito. Y me parece que cada vez está más difícil para un pequeño negocio acceder al crédito. Y eso sí que es preocupante. Además que las fortunas de las pymes dependen obviamente del sector. Hay unos sectores más golpeados que otros. Si tienes un restaurante, está bastante golpeado. Si eres un operador de turismo, estás muy, muy golpeado, etcétera, etcétera. Y luego vienen las empresas. También depende del sector. Los exportadores han sido golpeados no solo por la pandemia, sino porque los precios internacionales de los productos que exporta Bolivia han bajado
y porque la demanda exterior de los productos que exporta Bolivia también ha bajado, entonces ellos están en problemas. En especial las empresas ligadas al sector hidrocarburos, yo diría. A las grandes industrias que venden en el mercado interno están seguramente algo golpeadas porque el ingreso disponible, la demanda ha bajado, pero seguramente van a sobrevivir las grandes industrias. Ahí también la preocupación principal va a ser el acceso al crédito de las grandes industrias bolivianas. Las empresas aéreas, por ejemplo, han sufrido muchísimo, no solo en Bolivia, en todo el mundo, y las que más han ganado en Bolivia y en todo el mundo son las de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Entonces, varía mucho. Ahora, eso es, digamos, el impacto. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo salimos de esto? Nuevamente, hay mucho por hablar y ojalá tuviera datos para tener información sustentada en evidencia, pero básicamente me parece que hay dos temas grandes. Uno es la recomposición del gasto público. Claro. El sector público ya no tiene los recursos para hacer los elefantes blancos que se hacían antes, para tener los grados de corrupción. Simplemente no hay esa cantidad de dinero que había antes. Entonces, creo que el gasto público debe ser recompuesto, focalizando en educación y salud, que no solamente nos va a sacar ahora, sino que de una manera sustentable hacia el futuro, y sí invirtiendo en proyectos de infraestructura básica, llámense hospitales, escuelas, carreteras, programas de agua, saneamiento, etcétera, etcétera, pero con financiamiento de organismos internacionales a los menores tasas de interés posible y a los plazos más largos posible. Ese es un aspecto. El otro aspecto es la creación de empleo. ¿Cuál va a ser el motor que va a emplear más, el sector que va a emplear más gente para que la gente pueda llevar la comida a sus hogares? Tampoco puede seguir siendo el sector público. Claro. Mira, estaba viendo, el año 2015, dentro de la composición del Producto Interno Bruto, el sector público era 45%. El 2015, 45%. El 2021 baja a menos del 35%. Ya ahora estamos, la parte del PIB que es sector público ya ha bajado 10 puntos porcentuales. Y se estima que para el 2025 va a llegar a casi el 30%, un poquito más del 30%. Entonces, si el sector público ya no va a poder emplear gente porque no tiene plata, nuevamente venimos al sector privado como el principal empleador, ¿no es cierto? ¿Y qué hay que hacer para estimular al sector privado? Todo lo que es el ambiente de negocios, los índices y subíndices del doing business, hay que ponerle trabajo a eso, que sea más fácil crear empresas, hasta que sea más fácil quebrar, porque no siempre, una empresa privada no siempre tiene éxito, muchos quiebran, pero aquí parece que es delito quebrar, ¿no? O sea, hay que focalizarse en todo el ambiente de negocios. Yo creo, doctora, vamos a tener que hacer un programa específico sobre ese tema. Sí, no quisiera terminar esta entrevista sin hacerle una pregunta puntual. Usted conoce muy bien el tema de las relaciones con los organismos multilaterales y se ha tomado en estos días una decisión muy controversial, que es devolver más de 300 millones de dólares que habían llegado del FMI en el marco de la emergencia de la pandemia. Si nos puede dar puntualmente su opinión sobre este tema, por favor. Te la voy a dar, pero déjame terminar solamente la pregunta anterior. Para crear el empleo en el sector privado, creo que es muy importante modernizar la legislación laboral para adecuarla a los tiempos actuales, porque la legislación que tenemos no está dirigida a las formas de creación de empleo del día de hoy. Sobre el financiamiento del Fondo Monetario, o sea, me parece realmente que las autoridades económicas del gobierno y del Banco Central han desnudado ellos mismos su falta de capacidad y su falta de conocimiento de criterios económicos bajos. O sea, ya se ha dicho y no lo voy a repetir, estoy de acuerdo que era la tasa de interés más baja de todos los organismos y de que se ha hecho solamente por cuestiones ideológicas y que no tenían nada que ver con los criterios económicos.
el gobierno ha dicho que se imponían condiciones draconianas, pero no ha podido nombrar una condición porque no las hay. Pero hay una cosa, no, y además otra cosa, que Bolivia no es el único país que ha recibido recursos de este mecanismo de financiamiento de emergencia. Hay como 70 otros países, o sea que si los que lo gestionaron son delincuentes, bueno, los otros 70 países también son delincuentes, o sea, es totalmente absurdo. Pero hay una cosa muy interesante, a mi criterio. Yo creo que el haber prepagado esos recursos al fondo es una admisión implícita de que en menos de 4 años y medio va a haber una devaluación en Bolivia. Y no lo digo yo, lo están diciendo las autoridades a través de sus actos. Yo solo estoy traduciendo para tu público lo que ellos están diciendo a través de sus actos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Esto no era un préstamo, no era un crédito en el sentido convencional de que conocemos un crédito. Cuando tú vas al banco y le pides un crédito de 1.000 bolivianos, no le das nada en ese momento. Esto no era así. Esto era un intercambio de monedas. Esto era una situación en la cual Bolivia le da un cierto número de millones de bolivianos al fondo, el fondo le da un cierto número de derechos especiales de giro a Bolivia, y Bolivia se compromete a devolverle los derechos especiales de giro en un plazo máximo de 5 años y el fondo te devuelve los millones de bolivianos. ¿Estamos? Sí. Entonces, la situación es así. Te lo voy a poner como si esta fuera una transacción entre tú y yo. Óscar Ortiz necesita urgentemente $1.000 y no tiene acceso a dólares. Y entonces Amparo Vallevian viene y le dice, Óscar, yo te doy $1.000, tú me das 6.970 bolivianos y de aquí a 5 años yo te devuelvo tus 6.970 bolivianos y tú me devuelves mis $1.000. ¿De acuerdo? De acuerdo. Felices. Al año siguiente, tú ya estás mejor parado, ya puedes prepagarme los $1.000 y dices, a ver, ¿le debo prepagar a Amparo sus $1.000 o no? Si tú dices, ok, no va a haber una devaluación en este país, ¿para qué me voy a apurar en prepagárselos 4 años antes del... No, me quedo. Pero si tú piensas que antes del término va a haber una devaluación y por decir cualquier cosa, el nuevo tipo de cambio va a ser 10 bolivianos por dólar, tú vas a pensar y vas a decir, no pues, mejor se lo prepago, porque cuando Amparo me devuelva 6.970 bolivianos, yo le voy a tener que devolver $1.000 y ya con los 6.970 bolivianos no voy a poder comprar $1.000. O sea que implícitamente son las propias autoridades las que están haciendo un anuncio increíble, increíble. Sí, realmente es un tema muy, muy complejo, muy sensible y obviamente es algo que ha causado muchísima preocupación. Doctora Vallevian, yo realmente le agradezco, nos sentimos honradísimos de haberla tenido en este programa de frente con Óscar Ortiz y espero que la podamos seguir teniendo en otras ocasiones porque han quedado muchos temas para seguir desarrollando y muy importantes para todos nosotros. Con todo gusto y ojalá que el Doing Business sea uno de ellos. Me encantará mucho hablar de ello. Muchas gracias. Ok, Gracias. suerte. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Continuamos con este episodio del programa De Frente con Óscar Ortiz. Y en las redes sociales muchos nos habían sugerido de que continuemos y demos cada vez mayor protagonismo a los temas económicos. Hoy justamente vamos a conversar con un economista, José Gabriel Espinosa, quien tiene una maestría en desarrollo económico, asesora a muchas organizaciones empresariales, es coautor de distintas investigaciones sobre economía digital, sobre desarrollo sostenible, también sobre historia económica de Bolivia. Ha sido director del Banco Central de Bolivia. Les presento a José Gabriel Espinosa. Muchas gracias, José Gabriel. Realmente un gusto en tenerlo en este programa en el cual
buscamos discutir los problemas y desafíos de la realidad nacional. Gracias a ti, Oscar, honrado por la invitación. Gracias, José Gabriel. Bueno, este es un espacio digital y realmente estamos, como mencionaba, respondiendo a una de las demandas que hemos tenido, que es hablar de economía. Y hay un tema que en estos días en los cuales se acaban de cumplir los primeros 100 días de esta nueva gestión de gobierno, presidida por un ex ministro de Economía, he visto una polémica que está circulando en el ámbito económico. ¿Hay o no hay un plan económico? ¿Este gobierno tiene un plan, por ejemplo, de reactivación para poder enfrentar la difícil situación que vivimos después de la pandemia? Bien, la respuesta rápida es no. El tema es que sí hay un plan. Si uno mira lo que ha estado haciendo el gobierno en términos legislativos en los últimos 100 días, son más o menos 28 decretos sustantivos en el área económica, 4 leyes también en el ámbito, impuesto a grandes fortunas, devolución de IVA, presupuesto general del Estado y emergencia sanitaria. Da la impresión que no hay un plan económico, sin embargo sí lo hay. Lo que no hay es un plan de reactivación, básicamente porque el plan económico es lo mismo que se estaba haciendo hasta antes del 2019 y evidentemente hasta ese momento había una discusión si era efectivo o no era efectivo. Después de la pandemia quedó claro que no se podía volver a hacer lo mismo y el gran problema es que el gobierno volvió a hacer básicamente lo mismo que se hacía, ¿no? Y obviamente desde el 2006 hasta el 2011 por lo menos la economía boliviana tuvo un auge muy grande donde no había necesidad de reactivar nada, básicamente era recibir recursos y gastar, y ese es el gran problema. Hoy día estamos en un momento muy diferente al que había vivido el anterior ministro, actual presidente, y obviamente este plan que él está tratando de implementar no responde a la necesidad de reactivación que tenemos hoy día en el país. Y mencionabas lo que pasaba antes, ¿no? Y claro, hubo momentos que hubo muchos ingresos. Básicamente ese momento tuvo su mejor expresión o su máxima expresión el año 2014, pero cuando caen los precios internacionales de los commodities, a partir del 2015 comenzamos a experimentar déficits fiscales. Van subiendo, si no me equivoco, ya a partir de 2017, 2018, 2019, estamos alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, eso es más de 20.000 millones de bolivianos, 3.000 millones de dólares. Obviamente con la pandemia se ha elevado aún más el año 2020 y está proyectado un déficit aún más alto para el 2021. ¿Cómo ves el financiamiento de este déficit? ¿Cuáles son las alternativas que tiene el gobierno? ¿Qué es lo que han planteado en el presupuesto general de la Nación que se aprobó? Y si se va a conseguir financiarlo. Bueno, volviendo al hecho de que el gobierno está pensando mover la economía como se movía antes, básicamente han proyectado endeudamiento externo, son los 3.000 millones de bonos en el mercado externo. Evidentemente la situación hoy día en el mercado mundial está muy complicada. Ha habido una fuerte inyección de recursos a los mercados durante el 2020, básicamente para luchar contra la pandemia, pero en la medida que las economías van a irse recuperando y los activos pues van a empezar a volver hacia estos lugares seguros, probablemente el financiamiento sea caro, hay que agregarle otros problemas que tenemos. Cuando hablas de caro, ¿de qué nivel estamos hablando? Mira, actualmente estamos pagando entre 6 y 6,5%, ¿no? Si uno mira las tasas de los multilaterales, estamos hablando del 4% en promedio. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. La volatilidad en la región es alta y obviamente estos desajustes macroeconómicos pues también tienen un impacto negativo en las evaluaciones de las calificadoras de riesgo. Pero en el caso particular de los 3.000 millones de dólares que están presupuestados para emitirse como bonos en los mercados internacionales. Yo diría que en el mejor escenario salen a una tasa del 6, 6,5%, que ya es bastante alta respecto a lo que se había pagado en las anteriores emisiones. En las anteriores emisiones se hablaba de entre un 4 y un 5%. Esa es una de las ramas de financiamiento. ¿Y en el peor escenario? 7, 7,5, 8, cualquier cosa que esté por encima del 6,5 ya es bastante caro de sostener. Pero esa es solamente una de las ramas y estarían cubriendo básicamente todo el espacio de endeudamiento externo que tiene el país. Aún así quedan cortos y el propio presupuesto general del Estado pues identifica a financiamiento interno, no sabemos si será en base al Banco Central o a tomar crédito en los mercados privados de crédito interno, pero en todo caso la consecuencia sería muy mala para el país porque esto es algo que ya venía haciendo el ministro Arce a finales de su anterior gestión, captaba recursos en el mercado interno y obligaba
a quienes necesitaban dinero, crédito, los bancos, las empresas, a tomar crédito a tasas más altas. Hoy día en una situación de recuperación donde las empresas han quedado sin recursos y necesitan invertir para poder reajustarse a esta nueva normalidad, encarecer el crédito puede ser muy malo para la economía, ¿no? Eso estamos hablando del año 2021. Quedan 4 años después todavía de esta gestión de gobierno. ¿Y cómo ves la perspectiva para esos siguientes 4 años? Mira, yo ¿Se va a creo poder bajar el déficit? ¿Se va a poder financiarlo? ¿Qué se puede hacer? esta es una discusión muy grande que teníamos en aquel momento, en el 2020. Mucho del gasto público hoy día es bastante inflexible, son básicamente fuentes de trabajo. El Estado ha crecido demasiado y está atendiendo muchas cosas, pero al mismo tiempo no está siendo eficiente, ¿no? La inversión pública ha perdido potencia para generar crecimiento. Cada año iban creciendo en montos de inversión pública desde el 2011 y aún así la tasa de crecimiento desde el 2014 venía cayendo. Entonces, el ajuste va a tener que venir básicamente por volver a un Estado que es sumamente ineficiente, algo más eficiente, probablemente distribuir mejor los recursos. La concentración de recursos es algo que también ha afectado mucho al desempeño de las economías locales. Hoy día el 87% de los recursos es gastado por el nivel central de gobierno, pero las competencias y obligaciones están distribuidas y hoy día, por ejemplo, la lucha contra la pandemia e incluso el proceso de vacunación probablemente recaigan sobre los hombros de los gobiernos subnacionales. Entonces, no necesariamente habrá que bajar el gasto en el corto plazo, porque eso es muy difícil, hay que admitirlo, pero probablemente distribuir el gasto genere mejor dinamismo en la economía, ¿no? Gracias, José Gabriel. En estos días el presidente del Banco Central de Bolivia ha anunciado una decisión, por lo menos en mi opinión, muy controvertida, de devolver recursos que habían llevado al país en el marco de un instrumento que tiene el FMI para financiamientos rápidos en situaciones de emergencia y se lo está devolviendo mucho antes del plazo previsto. Tuviste la actitud de sacar una respuesta pública que ha sido difundida por distintos medios de comunicación. ¿Podrías explicar, por favor, a quienes nos están siguiendo por las redes sociales bien en qué consiste esta operación y cuál es tu evaluación de la decisión que se ha tomado? Bueno, esta operación en principio es una operación que se hace entre el FMI y el Ministerio de Economía en representación del Estado, donde el Banco Central entra como un operador financiero, como el banquero del Estado. Entonces, en primer lugar, ahí me llamó la atención que sea el Banco Central el que devuelva los recursos, hasta donde sé han sido recursos sacados del TGN, del Tesoro General de la Nación, por lo tanto, no se ha afectado al Banco Central. ¿Sí? Sería muy malo que haya sido por parte de recursos del Banco Central. Es una operación de financiamiento rápido que ha sido tomada por más de 100 países en el momento de la pandemia, básicamente de apoyo presupuestario. El Fondo Monetario no hace operaciones de crédito como la gente entiende, es decir, que te da dinero contra una promesa de pago, sino que es un swap de divisas. El Estado entrega un pagaré, un vale por X cantidad de bolivianos y a cambio recibe X cantidad de DEX. Entonces, en ese sentido es uno de los financiamientos más accesibles que hay para cualquier país en el mundo. La tasa es del 1.1%. Y el plazo era 5 años. Entonces, definitivamente era una operación financiera bastante útil en un momento donde teníamos un bloqueo legislativo, donde no había posibilidades de traer dinero al país. Este dinero ha sido devuelto, como tú bien dijiste, mucho antes del plazo. El DEC, como las UFBs, para que la gente entienda, varían del tiempo. Hubo momentos en que los DEX estaban por debajo del valor al que se contrató la operación y muy probablemente en el futuro también estén por debajo del valor al que se ha contratado la operación. Entonces, la decisión de devolverla en este momento implicó este costo financiero. ¿Cuántos son? Básicamente 26 millones de dólares más de lo que se ha recibido. La mayor parte por esa diferencia cambiaria. Exactamente. Entonces, porque obviamente los intereses son muy bajos. Para que la gente se dé una idea, el BID, la CAF, el Banco Mundial prestan entre el 3,5% y el 4%, los créditos chinos están entre el 4%, el 5%, el 6%. Entonces, estaba leyendo una nota que en realidad no ha habido recursos a un costo más bajo que ese de los que ha recibido el país. En ningún lugar del mundo vas a conseguir un crédito o una operación de financiamiento tan baja, a tasa tan baja y tan concesional como la que se encuentra en el FMI. Además, esta línea de financiamiento no tiene ninguna condicionalidad macroeconómica, es decir, si no, no se habría hecho el desembolso. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es el caso más cercano, Argentina cumple metas y recién recibe el dinero.
Claro. En la medida que no va cumpliendo metas, no recibe. En el caso de Bolivia se había recibido el dinero sin ninguna condición. El problema de la devolución de este dinero es que hoy por hoy, en un momento en el que el TGN no tiene recursos, ha tenido que deshacerse de más de 2.700 millones de bolivianos. Para las reservas también es un golpe muy fuerte porque se están perdiendo 351 millones de dólares. Antes del anuncio del presidente del Banco Central, las reservas ya estaban en 5.040 millones de dólares, muy probablemente ahora el próximo dato sea por debajo de los 4.700, 4.600 millones de dólares, entonces nos deja en una situación macroeconómica muy mala, con argumentos poco técnicos, proviniendo además de la entidad financiera que no debería estar tan vinculada políticamente al gobierno, es decir, el objetivo del Banco Central es establecer, mantener la estabilidad macroeconómica, preservar la confianza del público en la política económica del país, en la política cambiaria. Entonces, en la medida que se utiliza al Banco Central como un alfil político, pues básicamente se está dinamitando la estabilidad macroeconómica del país. Claro, ¿y cuál es el mensaje que se da? Porque ¿cómo se puede justificar que se devuelven recursos que estaban al 1% y se van a ir a endeudar en los mercados internacionales con estos bonos? 3.000 millones están previstos en el presupuesto, con una tasa que en el mejor de los casos estaría 6,5% y podría, algunos creen, llegar hasta 8% si se los coloca. Claro, es incongruente, como te digo, hay cosas que uno no entiende desde la parte técnica, incluso la recomendación de haberla hecho la devolución con tanto periodo de anticipación es poco sostenible, precisamente porque el DEC, que de hecho es pública la información, varía constantemente en el día, en los días, en los meses y en el año, y probablemente en el próximo año, a partir de que las economías grandes se estabilicen y vuelvan a retomar el crecimiento, pues probablemente empiece a devaluarse respecto al dólar y ahí Bolivia podría haber salido ganando, ¿no? Entonces, esta era una cuestión básicamente de análisis técnico que se ha llevado a un ámbito ya político donde obviamente estos criterios de eficiencia pues no entran, ¿no? Gracias. ¿Y cómo ves, José Gabriel, las decisiones que ha ido tomando el gobierno en materia económica en estos 100 días y qué impacto y qué perspectiva le dan a la economía nacional? Bien, yo creo que el gobierno tiene la intención de patear los problemas hacia adelante desde lo técnico. A partir del endeudamiento que estamos hablando, van a terminar todo el espacio de endeudamiento que tiene el país para sostener la economía bajo el mismo programa y el mismo plan que se tenía hasta antes del 2019. Eso es peligroso porque básicamente ya estábamos viendo hasta antes del 2019 incluso que el impacto de la inversión pública era cada vez menor, pero además estábamos estábamos obviando problemas estructurales muy fuertes. Si uno mira Tarija, por ejemplo, ya llevaba 4 años con crecimiento negativo, ¿no? Tarija ya llevaba en una recesión 4 años, ahora va por el 5.º año y muy probablemente el 2021 también vaya por un crecimiento negativo muy fuerte. Había sectores fuertemente golpeados, había sectores que necesitaban cambios y reformas estructurales. Hoy día el tipo de cambio no es un problema grande para la economía, creo yo, esa es mi perspectiva, pero tenemos problemas serios en términos de logística, en términos de costos laborales, costos de realización de ventas, es decir, somos un país muy, muy caro en muchos sentidos, básicamente por ineficiencia. Y estos problemas estructurales no se habían atacado, no hay perspectivas de que se vayan a atacar, entonces lo que va a suceder es que el 2021 probablemente capeemos la crisis, pero ya para el 2022 y 2023 tengamos problemas muy serios que no van a poder ser pateados hacia adelante. Esa es la preocupación. José Gabriel, muy agradecido con esta conversación, realmente valoramos mucho que haya tenido José Gabriel Espinosa la disponibilidad de venir a conversar sobre un tema que es fundamental para todos nosotros, para nuestras vidas, para nuestros trabajos, para nuestros emprendimientos, para que realmente la población conozca la visión de un economista tan destacado como José Gabriel Espinosa sobre lo que ha pasado en estos primeros 100 días de gobierno y las perspectivas de lo que viene. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar.
Hoy hemos tenido un episodio realmente con 3 conversaciones muy valiosas, muy esclarecedoras, muy importantes. William Herrera, doctor en Derecho Constitucional, nos hacía notar un punto que para mí es fundamental. El decreto de indulto y de amnistía que han aprobado, que siempre se lo aprobaba por razones humanitarias, hoy tiene un componente político orientado a la impunidad. A la impunidad de las responsabilidades que tuvo Evo Morales en el fraude electoral, a la impunidad especialmente de todos los hechos de violencia que se suscitaron posteriormente. Quienes quemaron casas, quienes quemaron los buses Pumacatari, quienes causaron fallecimientos de ciudadanos bolivianos, como por ejemplo en Montero o en Cochabamba, que protestaban contra el fraude electoral, quienes cercaron las ciudades buscando que la gente sufra sin alimentos, o incluso ya cuando en medio de la pandemia se cercaron ciudades buscando que no llegue el oxígeno en una situación donde se los necesitaba para salvar vidas, van a quedar en la impunidad. Esto realmente es un abuso de poder que está practicando el MAS, que atenta contra el Estado de Derecho y, como decía William Herrera, deja en la indefensión a las víctimas que no van a tener el derecho a que se procese a los presuntos responsables, se identifiquen a los verdaderos responsables y se los sancione como establece la Constitución. Por otro lado, Amparo Vallivian, una economista tan destacada de nuestro país, nos hacía notar todo lo que hay que hacer en Bolivia para impulsar la economía hacia adelante. Y ella nos decía algo que es muy claro. Bolivia creció en los años anteriores porque exportaba gas a precios altos, exportaba minerales a precios altos, había un flujo de recursos que ingresaban constantemente a la economía nacional. ¿Cuál va a ser el motor?, se pregunta Amparo Vallivian, hacia el futuro. Y se responde, desarrollar el sector privado. Hoy ya no tenemos la producción de gas, de minerales que había antes, ni los precios que habían antes. Además, tenemos el impacto de la pandemia. Por eso yo creo que ahí el gobierno se equivoca con esta apuesta a seguir repitiendo el modelo que ya implementaron durante los 14 años de Evo Morales, un modelo básicamente fundamentado en el estatismo, en el gasto público, un gasto que hoy ya no es sostenible. José Gabriel Espinosa, el otro economista que entrevistamos hoy, también mostraba sus preocupaciones sobre el grave déficit fiscal, sobre las posibilidades, sí, de financiarlo este 2021, pero las dudas para seguirlo financiando hacia adelante, si seguimos manteniendo el mismo plan económico que seguían en los 14 años anteriores. Y claro, nuestro actual presidente es quien era ministro de Economía en esos 14 años anteriores. Sobre la pregunta si hay plan o no hay plan económico, José Gabriel Espinosa decía, bueno, se puede considerar que hay plan si se toma en cuenta el plan que había antes, pero en mi opinión el gran problema es que ese plan ya fracasó. Nos dejó llenos de elefantes blancos, con un déficit público cada vez más insostenible y con un sector privado limitado, frenado, yo diría casi cercado por toda la presión regulatoria, impositiva y la inseguridad jurídica. Y aquí yo tengo una observación muy fuerte a lo que ha pasado en estos 100 días. Y es que lo que sí no hay, y extraña que sea así porque tenemos un presidente que es exministro de Economía, es un plan de reactivación. Y por el contrario, las medidas que se han tomado van a hacer aún más difícil que el sector privado pueda salir adelante, prohibiendo exportaciones, incrementando los impuestos, estableciendo franjas de precios. Vamos a dificultar aún más la reactivación, la generación de empleo y asentar las bases de una economía sustentable hacia el futuro. Yo estoy muy agradecido por todas las personas que nos han acompañado en este episodio y no quiero terminar sin referirme a algunos de los mensajes que nos hicieron llegar por las redes sociales con relación al anterior episodio. Diego nos pregunta dónde puede comentar o transmitirnos opiniones y sugerencias sobre el programa. Por favor, creo que si le parece bien, Diego, en la página de Facebook hay toda la posibilidad, estamos revisando de que nos puedan enviar sus sugerencias y nosotros las vamos a leer para también tomarlas en cuenta.
Edith Roxana nos pide hablar de hospitales de primer nivel. Dice, hay departamentos como Pando, Beni, Potosí, Oruro que no lo tienen. No solo no tienen de primer nivel, algunos no tienen de tercer nivel. Vamos a tratar ese tema, es un tema fundamental para el bienestar de la población. Maximiliano Ignacio nos dice, excelente programa, deberías hablar sobre temas tecnológicos, por ejemplo, redes como el 5G, porque incluso los megas son muy caros, tenemos que buscar cómo viabilizar las clases virtuales. Vamos a estar invitando a expertos en tecnología con quienes vamos a discutir cómo el país puede seguir avanzando y creciendo en esta infraestructura digital. Cristian nos dice, el programa está súper, les recomiendo hablar sobre la justicia, sobre los jueces, los fiscales, si hay justicia. Hoy tuvimos un componente del episodio hablando de justicia, pero vamos a seguir invitando a otros expertos, como hoy vino el doctor Herrera. Y también le quiero decir que, bueno, sería largo nombrarlos, pero tuvimos muchísimos mensajes que nos pedían que hablemos más de economía. Como ustedes habrán visto, hoy hemos tenido a dos economistas muy destacados y la economía también será uno de los temas fundamentales del contenido de este espacio digital, el programa De Frente con Óscar Ortiz. Gracias y síganos acompañando por las redes.